Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Lucía Mazariegos y en esta ocasión desde la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos, estaremos presentándoles una edición especial entrevistando a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien nos comentará un poco de su vida y también cuál es su opinión con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Nacida en un hogar de clase media, educada en la Escuela República del Perú, la Universidad de Costa Rica y con una maestría en Washington, forjada en el trabajo serio como la mejor ministra de Seguridad, diputada y vicepresidenta de la República, una profesional honesta, una luchadora valiente y una madre preocupada por su familia. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está, presidente? Qué gusto que nos reciba. No, con mucho gusto más bien, Ana Lucía, y de verdad encantada de poder recibirles aquí, como decís, en mi alma mater, y que ahora también es la tuya, con los cursos que han venido recibiendo. Presidente, quisiera que me comentara un poco de sus inicios. ¿Cómo surge en usted esta espinita política, el deseo de servir a su país y dedicarse a una rama que quizás no es la más atractiva en un inicio por tantos malos comentarios que se pueden ir generando, sobre todo en países como los nuestros? Así es. Bueno, ha cambiado también mucho la política, desafortunadamente no para bien. Me parece que no son momentos fáciles para la política, ni en Centroamérica, ni en ningún casi país del mundo. No somos los personajes más queridos, no somos los más populares. La gente siente, digamos, adversión hacia la política y tiene que ver mucho con las secuelas de la gran crisis financiera y de la economía internacional de hace algunos años. Y también con errores que ha cometido el sector político, especialmente aquellos vinculados a la corrupción. Pero en la época en que yo me ligo a la política, que me voy ligando, que en realidad fue muy poco a poco y casi que desde niña, la política se vivía con muchísima alegría, con muchísima festividad. En mi país, desde niña me encantó participar en todo tipo de actividades. Luego tuve un padre que trabajó en el sector público por muchos años, un tipo muy apreciado, muy honesto, muy comprometido. Desde el Tribunal de Cuentas era de alguna manera el que sacaba el látigo para denunciar los casos de corrupción. Y entonces en mi casa pues prácticamente vivíamos escuchando los temas que tenían que ver con el servicio público. Eso despertó en mí el interés, de manera que cuando llegaron los años ya de escoger una carrera en la universidad, decidí estudiar ciencias políticas y cuando pude especializarme un poco más, pues me vine aquí, a Georgetown, a sacar mi maestría en políticas públicas. ¿Cómo es esa incursión ya directa en las grandes ligas de la política? ¿Cómo es ese momento en el que identifica primero el potencial que tiene para llegar a ser presidenta de Estados Unidos, digo yo, de Costa Rica, y pues esa preparación por la que tuvo que pasar con las dificultades también de ser mujer? ¿Cómo le fue en ese sentido? Bueno, es que en realidad el proceso fue muy gradual, no fue que simple y sencillamente desde el momento en que yo dije voy a estudiar ciencias políticas, voy a prepararme en políticas públicas o voy a tener mi primer puesto de visibilidad en la función pública, ahí mismo yo me haya planteado el que iba a llegar a ser presidenta. Hay gente que le pasa eso, hay gente que prácticamente nace diciendo voy a llegar a ser presidente de este país, pero no fue mi caso. En realidad a mí lo que me movía era el servicio público. A mí lo que me encanta y me apasiona es el tema de las políticas públicas, imaginarlas, diseñarlas, pensar que hay un problema que puede ser resuelto. Eso es lo que me mueve y me preparé para eso. Y mis primeros trabajos fueron precisamente en la administración pública. ¿Qué sucede? Primero, creo que tuve una gran suerte. Y tuve compañeros de trabajo, jefes, ministros en su momento, para los que trabajé, que de alguna manera se convirtieron en orientadores, en guías, en inspiradores. Y lo segundo que pasó es que llegué a convencerme de que la burocracia, y eso es igual casi en todos los países, pero más a veces en América Latina, la burocracia es sumamente conservadora. Le cuesta muchísimo innovar y muchas veces te frustras viendo cómo en lugar de solucionar problemas, la burocracia termina creando los problemas. Fue cuando llegué a la conclusión de que iba a dar un salto a la política para poder incidir, porque solamente desde el servicio público no lo iba a poder hacer, y entonces decidí pues empezar a seguir una carrera política.
¿Cómo fue el momento de la campaña política y ya adentrarse en la realidad de encontrarse en el organismo ejecutivo con esta burocracia, teniendo el conocimiento de la realización de políticas públicas, pero entendiendo también que no siempre todo es posible y que van a haber otras fuerzas o actores políticos que van a estar en contra o trabajar en detrimento del mismo bienestar del país? Sí, bueno, digamos que la primera experiencia que tuve ya en un cargo político fue en el Ministerio de Seguridad Pública. Ya para entonces yo también había decidido invertir en un área de especialidad dentro de las políticas públicas. Conocí a mi esposo que trabajaba en los temas de criminología, de derecho penal. Me enamoré de esa área, no solamente de mi esposo, y empecé a invertir mucho en el estudio de la seguridad. Esos fueron los años en que en Centroamérica empezó a agravarse la situación de seguridad. De manera que me especialicé ahí. Participé en una campaña, me nombraron viceministra, de ahí pasé a ser ministra en esa misma administración. Las cosas salieron muy bien, fue la primera ministra de seguridad en Costa Rica, la gente me reconoció el trabajo. Pude entonces presentar mi nombre como diputada nacional, de ahí brinqué a ser la vicepresidenta de un gobierno y de ahí finalmente me incorporé a la campaña como candidata a la presidencia. Creo que la gente me reconoció el trabajo que había hecho, especialmente en los temas de seguridad. Y el tema de seguridad sigue siendo una preocupación de los costarricenses, de manera que, bueno, me eligieron para resolverles el tema de seguridad. Una vez en el cargo, pues sí, como tú dices, siempre hay mucha impaciencia, porque la voluntad del político va por acá y la burocracia va por aquí atrás, ¿verdad? Entonces, empatar esas cosas es muy difícil, pese a ello. Y a pesar de algunos de los fracasos que tuve, porque claro que hubo fracasos, a pesar de algunos errores que cometimos, sí me siento satisfecha de que al menos la promesa principal que yo le hice a mi país, que fue mejorar la seguridad ciudadana, lo conseguimos. Y me fui con la tranquilidad, por lo menos, de haber cumplido. En esa área hubo otras cosas más, pero esa era, digamos, la promesa principal y logramos cumplirla. ¿Cuáles podríamos decir que fueron aquellas tareas que quiso realizar y que por X o Y motivo no pudieron realizarse y que son las que uno se lleva lamentando no haberlas podido cumplir? Por lo menos yo digo que todo aquello que no pude hacer, al menos lo intenté. Es decir, no tengo ningún área en donde simplemente diga me he arrepentido de no haberme atrevido. No, todo lo que yo por lo menos me propuse hacer. Obviamente, después de que uno era al gobierno, haces una lectura para atrás y descubrís que había otros temas que pudieron haber sido. Pero bueno, vaya, en el marco de una campaña, uno ve lo principal, uno dice, vamos con esto, y tiene que concentrarse en sacar eso. Dediqué mucho esfuerzo y con un gran costo político a tratar de solventar un problema que es una gran vergüenza para nuestros países, que tiene que ver con el tema tributario. En nuestros países la carga tributaria es prácticamente insignificante y había que resolver un tema grave de déficit fiscal. En mi país nadie quiere pagar impuestos, es el tema más impopular. Me compré ese pleito, como decimos en Costa Rica. Estuvimos un año luchando para pasar la reforma tributaria, logramos los votos y la Sala Constitucional me la echó abajo por razones estrictamente de forma. Y a partir de ahí nos debilitamos mucho políticamente. Sin embargo, como yo digo, bueno, por lo menos di la lucha. No es que claudiqué, no es que le tuve miedo,